Muy bien, muy buenos días nuevamente con todos y con todas. Es un gusto presentarles el día de hoy un análisis de la calificación soberana que recibe Panamá. Este es un bancaforo dedicado a Panamá. Vamos a comenzar, vamos a dar inicio. Fíjense que el mes que pasó, a mediados de octubre, la calificadora Moody's cambió la perspectiva, el outlook, de la calificación soberana de Panamá a negativa. Entonces, lo primero que resulta interesante es, bueno, explorar qué significa una perspectiva negativa. Una perspectiva negativa significa que a futuro lo más probable es que la calificación disminuya. Y a futuro significa probablemente en la próxima revisión, ¿no? O en las dos próximas revisiones, y eso suele ser dentro de 6 a 18 meses, más o menos. No hay nada escrito en piedra. No significa que necesariamente por tener una perspectiva negativa va a haber un cambio en la calificación, pero en términos de probabilidades significa que es lo más probable, valga la redundancia. De la misma forma, cuando la perspectiva es estable, se espera que lo más probable sea que la calificación se mantenga en las próximas revisiones y que la calificación mejore cuando la perspectiva es positiva, ¿no? A futuro, digamos, ese periodo de 6 a 18 meses, que no tiene por qué ser exacto, que puede ser antes de los 6 meses o que puede ser después de los 18 meses, o puede que no se produzca el cambio, ¿no? Y que se vuelva a modificar la perspectiva. Entonces, ese es el contexto, y la perspectiva es, para ponerlo en metáfora, como en el fútbol, ¿no? Cuando el árbitro te dice, mira, si tú sigues jugando, poniendo muchas faltas, entonces te voy a sacar una tarjeta, ¿no? Más o menos algo así. No significa que necesariamente la va a sacar, pero lo más probable es que sea ese el caso, ¿no? Si es que el jugador sigue cometiendo faltas. Entonces, la perspectiva se puede entender como casi un preaviso, ¿no? de lo que, en términos de escenarios, es lo más probable que ocurra. Entonces, vamos a darle una pequeña repasada a lo que son las calificaciones soberanas de los países latinoamericanos que son grado de inversión. Entonces, Chile tiene las mejores calificaciones según Standard & Poor's A+, y según Moody's A1, que es el equivalente, pero con perspectiva negativa en ambos casos. Según Fitch, es un A-, es decir, 2 escalones por debajo, pero con perspectiva estable. Y con un ratio deuda sobre PIB de 28.1%. Eso a finales del año pasado. Estos ratios son previos a la pandemia, obviamente. Entonces, para ponerlo en consideración. Cuando ustedes vean que el nombre del país está en un rectángulo rojo, es perspectiva negativa. Y cuando está en un rectángulo gris, es perspectiva estable. Entonces, adicionalmente, tenemos el caso de Perú. Mi país tiene la segunda mejor calificación, pero tiene una característica. Las tres calificadoras le dan perspectiva estable, ¿no? a Perú. Y eso que Perú ha sido uno de los países, además de Brasil, más afectados por la pandemia. Y la pandemia, no nos olvidemos que es la causa raíz del deterioro de las economías de los países. Entonces, y pienso yo que no se le ha cambiado las perspectivas porque Perú ha sido muy proactivo económicamente en cuanto a sus respuestas y a su plan de reactivación. Pero además, porque Perú siempre tuvo una regla, la famosa regla del 30%, ¿no? Eso se tiene desde hace varios ministros de Economía,
se ha ido heredando y se ha hecho casi ya un tema, digamos, como una regla tácita, que el ratio deuda sobre PIB no debería pasar el 30%. La ministra actual indicó bueno, que había que romper digamos, esa regla, y probablemente este año, por razones que tienen que ver con la pandemia y son factores externos, probablemente se pase del 30%, ¿no? Entonces eso es entendible. Pero Perú se ha esforzado por tener siempre un ratio bajo. Entonces, esa es otra de las razones por las que estructuralmente Perú ha tenido una buena calificación, porque además no solamente ha prometido o ha mencionado que va a estar dentro de ese rango, sino porque además lo ha cumplido. Y eso es muy importante. O sea, la credibilidad con las calificadoras es sumamente importante. Bien. Después está México. México, si hubiésemos hecho este gráfico hace 10 años, México hubiese estado en segundo lugar y Perú en tercer lugar. México tiene perspectivas negativas. De hecho, el deterioro del precio del petróleo le ha afectado porque es una buena fuente de ingresos para el país a través de Pemex. Entonces, mantiene su grado de inversión, tiene perspectivas negativas por Moody's y Standard & Poor's. Lo más probable es que se terminen reduciendo, y tiene apenas el grado de inversión más bajo según Fitch, pero con perspectiva estable, ¿no? Entonces, y mantiene un ratio de 36.4 que se esperaría tenga un importante deterioro según los informes que he estado revisando. Después sigue Panamá, y Panamá, nuestro país, está bien calificado, es decir, por Moody's, Standard & Poor's, BA1 y BBB+, es decir, solamente le falta un notch para hacer lo que se llama single A, o sea, rango de las As, ¿no? Pero tiene perspectiva negativa por Moody's, por Standard & Poor's, y también tiene perspectiva negativa por Fitch, que le da un BBB, ¿no? Entonces, si se materializan los escenarios que esperarían las calificadoras, probablemente Panamá volvería o estaría en el equivalente a BBB según Standard & Poor's, una categoría similar según Moody's, y ojo que si Fitch le baja a Panamá un nivel, pasaría de ser BBB a ser BBB-, ¿no? Que es el mínimo grado de inversión. Entonces hay un poco más de holgura en las calificaciones de Moody's y las calificaciones de Standard & Poor's, pero en la calificación de Fitch lo que tenemos es poco margen, ¿no? O sea, pueden bajar una vez, pero si bajan 2 veces la calificación, se pierde el grado de inversión por Fitch. Y perder el grado de inversión por una calificadora pone presión a las otras calificadoras, ¿no? Porque como verás, o sea, normalmente los países tienen grado de inversión por las 3 calificadoras o por ninguna, ¿no? Así que eso es lo que usualmente se ve. Bien, después está Colombia. Colombia está bien calificado por Moody's, BA2, el equivalente a un BBB en la escala de Standard & Poor's, pero el mismo Standard & Poor's le pone BBB- con perspectiva negativa. Ojo con eso, porque eso significaría que lo más probable es que Standard & Poor's le quite el grado de inversión a Colombia. Y también Fitch le pone BBB-, ¿no? Que es lo mínimo, con una perspectiva negativa. Entonces, lo más probable es que Fitch, siguiendo la regla de lo que significan las perspectivas, le quite el grado de inversión a Colombia, porque debajo del BBB- ya es BB+, y eso ya no se considera grado de inversión, ¿no? Bien. Después está Uruguay. Uruguay pues, está con perspectiva positiva, o perdón, perspectiva estable por Moody's, Standard & Poor's, en el equivalente a un BBB, pero según Fitch está con perspectiva negativa, ¿no? En el nivel más bajo de grado de inversión. O sea, Uruguay sería un posible candidato a perder grado de inversión, además de Colombia, ¿no? Muy bien. Y para que ustedes tengan una idea, Brasil, que hasta hace algún tiempo era grado de inversión antes de la crisis que le tocó pasar,
Actualmente es W- y mantiene un ratio de 75.8% de deuda sobre PIB. No podemos simplificar la calificación de riesgo únicamente a un ratio, que es deuda sobre PIB. Pero, en mi opinión, es el ratio clave en el análisis. Hay muchos otros elementos que se toman en cuenta. Por ejemplo, la sostenibilidad fiscal, la posibilidad de que el país pueda recuperarse de una crisis económica, la institucionalidad, hay factores cualitativos, la inversión extranjera directa. O sea, hay muchos elementos que conforman la calificación de riesgo, pero como no podemos mencionar todos para todos los países, consideré solamente indicar el más importante, ¿no? Entonces, pero lo que se ve aquí es, si tú observas en este gráfico, en este cuadro, si tú observas las calificaciones de Fitch que están ordenadas, ¿no? Pues te darás cuenta que ahí el ratio de Panamá resulta un poquito con cierta desviación, ¿no? Porque tiene un ratio de deuda sobre PIB más alto que el de México, pero tiene una mejor calificación y se acerca a los ratios que tiene Colombia, Uruguay. Entonces, repito, no es el único ratio que se toma en cuenta, no es la única variable que se considera para la calificación, pero es una variable importante en mi opinión, ¿no? Y una referencia general. Muy bien. Esta es la historia de las calificaciones soberanas. ¿Qué ha pasado con Panamá? Panamá obtiene su primer grado de inversión en marzo del 2010, se lo da Fitch, que actualmente es precisamente la pues más conservadora en términos de las calificaciones. Repito el gráfico, cuando tú haces una comparación vis a vis, te das cuenta que las calificaciones de Fitch son más conservadoras, ¿no? En el sentido de que, digamos que son menos optimistas que los escenarios que esperan otras calificadoras. ¿Okay? Bien, entonces, Fitch es la primera que le da el grado de inversión a Panamá en marzo del 2010. Ese mismo año, Panamá recibe grados de inversión por Standard & Poor's y por Moody's. O sea, fueron 3 años, o perdón, fueron 3 meses, marzo, mayo, junio, fantásticos para la historia de las calificaciones. Y además Fitch da una perspectiva positiva. O sea, no solamente da el grado de inversión, sino la perspectiva positiva, ¿no? Muy bien. Entonces, después Fitch, al año siguiente, reduce la perspectiva, o mejor dicho, modifica la perspectiva a estable, perdón, sube la calificación y modifica la perspectiva estable. Y luego, casi 9 años después, Fitch, que mientras mantuvo invariable la calificación, le pone perspectiva negativa a Panamá, antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Y eso es algo que yo he estado repitiendo en los diferentes foros, y es que Panamá ya venía con una desaceleración y venía a acomodarse a un ciclo de descanso y de poco dinamismo económico después de todos los años fantásticos que tuvo el país. Entonces, ya se veía venir una disminución en las actividades, una disminución en la recaudación y evidentemente todos los indicadores apuntaban a que el ratio de deuda sobre PIB iba a desmejorarse. Además, otra cosa es que todos los años se cambiaba la ley de responsabilidad social fiscal. Esa ley establece que el déficit fiscal como máximo debe ser 2% del PIB. Entonces, y todos los años se modificaba la ley como excepción, excepción, excepción. Entonces, la excepción no era excepción. La excepción ya era una regla. La excepción era una regla, ¿no? Entonces, eso le quita credibilidad al país. Desafortunadamente le ha quitado credibilidad a Panamá, ¿no? Y este año también, en abril y en octubre, Standard & Poor's y Moody's modifican la perspectiva a negativa. O sea que hoy en día Panamá tiene perspectiva negativa por las 3 calificadoras. Eso significa que es muy probable, o sea, yo diría inminente, una reducción en la calificación de riesgo de Panamá, porque además los escenarios que se vienen, como les voy a mostrar a continuación, no permiten prever
una recuperación o un reacomodo o un reordenamiento de las finanzas públicas. Bien. Entonces, ¿cuáles son los argumentos de Moody's, de Standard & Poor's? Pues aquí he sacado alguna parte importante. En un informe de calificadora de riesgo, siempre el primer párrafo debe darte la respuesta que tú estás esperando, ¿no? Entonces, el primer párrafo de Moody's dice, el factor clave para el cambio de perspectiva a negativa es la consideración de que en ausencia de una consolidación fiscal significativa y una recuperación económica sostenida, el fuerte deterioro de las métricas fiscales y de deuda continuarán socavando el perfil crediticio de Panamá en los próximos años. Un aumento continuo en la carga de la deuda y los intereses del gobierno pondrían las métricas fiscales de Panamá en línea con las medianas de pares de BAA, que son rango triple B, ¿no? Equivalente a otras escalas, erosionando materialmente una fortaleza que apoyó la mejora de las calificaciones de Panamá a BAA1 en 2019. Fíjate en esos términos, ¿no? Erosionando materialmente una fortaleza crediticia que apoyó una mejora en las calificaciones. Entonces, a veces hay que leer entre líneas y lo que a mí me parece que dice esto es pues lo que es más probable que venga, ¿no? Y por eso digo que es inminente una reducción en la calificación de riesgo de Panamá. Muy bien. Muy bien. ¿Pero qué dice de bueno Moody's, ¿no? Dice, la calificación BA1, porque una de las preguntas que uno se hace es, pues, o sea, ok, si lo ves tan mal a Panamá, ¿por qué no le bajas la calificación de riesgo? O sea, ¿por qué mantiene la calificación? Y la respuesta está en esta segunda parte del párrafo. La calificación BA1 incorpora las fortalezas crediticias subyacentes aún presentes en el soberano. O sea, el soberano de Panamá está bien valorizado en los mercados. Incluida la tendencia de crecimiento superior al 4% que ha estado por encima de lo informado por la mayoría de los pares calificados BAA. Además, la capacidad de Panamá para acceder a financiamiento de mercado a costos de endeudamiento relativamente bajos mantiene contenidos los riesgos de refinanciamiento y liquidez del gobierno, ¿no? Entonces, esa capacidad de endeudarse y esa buena percepción que todavía tiene Panamá por parte de los mercados financieros son elementos que ha ponderado Moody's para darle una calificación o para mantener la calificación crediticia. Fitch, ¿qué dice Fitch? Dice, la revisión de la perspectiva de Panamá refleja, ¿por qué le cambió la perspectiva negativa? Refleja un deterioro marcado o un marcado deterioro en los déficits fiscales. Lo que pasa es que, digamos, de acuerdo a la ley de responsabilidad social fiscal, deberíamos estar en un 1%, 1,5%, 0,5% de déficit fiscal del PIB, ¿no? O sea, y este año vamos a estar en 2 dígitos, o sea, probablemente. Entonces, ¿qué más dice? Y un aumento significativo en la carga de la deuda. Claro, porque la única forma que hay actualmente de poder cubrir ese déficit es a través de deuda, ¿no? No veo intención de reducir los gastos, no se ve, lamentablemente. No resulta idóneo un incremento de los ingresos tributarios, o sea, actualmente eso no es factible, por razones que todos entendemos. Lo trató de hacer Costa Rica y no pudo. Y bueno, los países latinoamericanos en general nos parecemos mucho en eso, ¿no? O sea, ¿qué más? Relacionado con la acumulación de atrasos por parte de la administración anterior, bueno, eso es lo que quedó digamos, de gastos que no se llegaron a registrar, las mayores metas de déficit fiscal, además la reciente desaceleración del crecimiento mayor de lo anticipado crea desafíos adicionales para la consolidación fiscal, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la consolidación fiscal? Porque ya es segunda vez que escuchamos ese término, ¿no? Consolidación fiscal. Ya, como yo lo entiendo, como yo lo entiendo, consolidación fiscal es un presupuesto sostenible. Es un presupuesto sostenible. O sea, claramente ese presupuesto, digamos, ese nivel de déficit fiscal no es sostenible. O sea, este año vamos a estar probablemente en un 10,5% de déficit fiscal. Pues eso no es sostenible. O sea, ¿cómo vamos? Digamos, claro, lo podemos cubrir en el corto plazo coyunturalmente con deuda, ya. Y el próximo año, más deuda. Y el próximo año, más deuda. Entonces, eso no es sostenible. Entonces, la consolidación fiscal se da cuando, mira, nos arreglamos así. Este es el presupuesto
de largo plazo con estos criterios, así nos vamos a mantener, ¿no? De alguna manera también, cuando se piensa en consolidación fiscal, se piensa en estabilidad de los ingresos tributarios y probablemente asociado a alguna posible reforma tributaria, ¿no? Entonces, no necesariamente es así, pero la consolidación fiscal significa tener un presupuesto, tener las finanzas públicas tranquilas, ordenadas y sostenibles en el tiempo. Bien, ¿qué dice Standard & Poor's? Standard & Poor's dice, bueno, esta sí estaba en español, así que la leemos directamente, ¿no? Que COVID afectará temporalmente el crecimiento económico y la consolidación fiscal. Bueno, sí. Por ello, el déficit fiscal del gobierno incrementará en 2020 y su deuda seguirá trayectoria al alza. Bien. Revisamos a negativa de estable la perspectiva y confirmamos las calificaciones. La perspectiva negativa refleja el riesgo de que el impacto de la pandemia y la crisis económica mundial podrían afectar las expectativas de crecimiento del PIB de Panamá, las cuales son clave para estabilizar el perfil financiero a mediano plazo del soberano. Yo me leí el documento completo, y el documento completo, ojo que es de abril de 2020, ¿no? Pero el documento completo te indica textual y literalmente que Standard & Poor's espera una disminución del 2% en el PIB, del 2%, lo cual no va a suceder, ¿no? O sea, siempre tuve claro que la caída en el PIB para este año iba a ser de doble dígito. Entonces, de manera que eso alimenta las probabilidades de que al no darse las expectativas de la calificadora, pues lo que venga es una reducción en la calificación. Lo que no sabemos es cuándo va a venir la reducción, ni tampoco sabemos en qué nivel, porque la calificadora tiene la libertad de disminuir en un notch o en 2 notch, ¿no? Entonces, eso no lo podemos saber, ¿no? ¿Cuándo y en qué magnitud? Eso sí es muy difícil de precisar. Pero que es inminente la reducción de calificación, yo diría que sí. Es lo que yo considero, ¿no? Entonces, cuando uno revisa los principales argumentos, nos hablan de 3 cosas. Déficit fiscal, acumulación de deuda, deuda creciente y afectación de la economía. Claro, porque la economía es fundamental, porque si la economía no se recupera, pues ¿cómo alimentamos los ingresos tributarios? Y si los ingresos tributarios no se recuperan, vamos a tener que recurrir a deuda. De manera que todo esto está relacionado y las 3 cosas se resumen en el famoso ratio deuda pública sobre PIB. O sea, en ese ratio se resumen estas 3 variables que son mencionadas como principales argumentos del cambio de la perspectiva por las calificadoras. ¿Okay? Bien, entonces he hecho unas corridas, unos escenarios, digamos, hipotéticos para los años 2020 y 2021. Entonces aquí ustedes verán que tenemos, fíjense, pónganle atención a esto. Aquí tenemos el PIB del año 2019. Fíjense, aquí está el PIB del año 2019, ¿no? Estas cifras están en millones, ¿ok? Y hay 3 escenarios que yo he establecido. Que el PIB caiga 20%, 15%, 10%, ¿ok? No sabemos, yo tengo mi opinión. Yo creo que se va por el 20% de caída, porque quienes estuvieron en el Bancaforo de hace 2 semanas vimos que solamente construcción inmobiliario iba a caer, iba a significar una caída del PIB, o iba a tener un impacto en el PIB global del país de 10%. Entonces, por lo tanto, vamos a tener doble dígito de caída y yo pienso que dadas las circunstancias y lo que está sucediendo, vamos a estar en el 20%. Pero, digamos, y además fue la proyección que yo hice en el mes de mayo, ¿no? Cuando extrapolé el virus. O sea, la diferencia en las proyecciones que ustedes pueden encontrar es simplemente cómo perciben el virus. O sea, porque el virus es la causa raíz, ¿no? Entonces, claro, si uno cree que el virus se va a ir o si uno creía que el virus se iba a ir en 15 días, entonces obviamente el resultado era más optimista, ¿no?
pero cuando uno se da cuenta de la verdadera dimensión del virus y que esto pues es apenas el inicio, entonces el escenario deja de ser optimista. Bien, entonces con esos tres escenarios que ustedes ven ahí, el PIB del 2020 nominal terminaría en 52.8, 56.1, 59.4 a finales del 2020. Ese sería el PIB nominal. La deuda a finales del 2009 era 31.018. ¿No? Y el déficit fiscal, atención con el déficit fiscal, porque se ha solicitado que se amplíe el tope del déficit fiscal del 2% al 10.5%. Entonces, aquí estoy asumiendo que se van a ir al 10.5%. ¿No? Eso es lo que estoy asumiendo. Puede ser un poco menos, sí, pero normalmente pues queda cerquita, ¿no? Entonces, el déficit fiscal va a ser 10.5. ¿Cómo se va a financiar? Con deuda. Entonces, la nueva deuda va a ser la del año 2019 más el incremento en la deuda por el déficit fiscal. Y con esto tenemos la deuda del año 2020, ¿no? Entonces, después de la deuda del año 2020, recalculo cómo quedaría el ratio deuda sobre PIB para el año 2020. Y me saldría que esto estaría entre 62.7% y 69.2%, dependiendo de los escenarios. O sea, pero y ahí tenemos un rango, tenemos un margen, ¿no? Entre 62 y 69, 62 y 69. Más o menos así vamos a terminar. Cuando hagamos el bancaforo del primer trimestre del próximo año, entonces ahí estaremos verificando estos números, ¿no? O sea, 60 y tantos % de ratio. Actualmente es 46, o mejor dicho, ya está un poco más alto. A finales del año pasado era 46. Entonces, pues bien, ¿qué más? Después tenemos el año 2021. El año 2021 no lo veo como un año de despegue, desafortunadamente. Al contrario, el año 2021 comienza con una gran crisis, que es la terminación de los contratos laborales suspendidos. ¿Okay? Entonces, vamos a tener un escenario. Aquí le he puesto, según el escenario 1, suponiendo que la economía caiga 20%, entonces para el año 2021 tenemos tres posibles escenarios, ¿no? Que la economía no crezca, que decrezca 3% o que crezca 3%. ¿No? Yo creo que va a estar en decrecimiento de 3%. Va a ser un año muy difícil el próximo, entonces, pero bueno, ojalá me equivoque. Y eso nos deja tres escenarios, 1A, 1B y 1C, para el año 2021, tres niveles de PIB de 51, 52, 54 mil millones. Los niveles de deuda, tomamos los niveles de deuda del escenario 1, que son 36.6 mil millones. Le agregamos el déficit fiscal. Aquí, para el déficit fiscal del año 2021, ya el tope baja a 7.5. Ahora, o sea, eso es el día de hoy. El próximo año pueden volver a modificar la ley de responsabilidad social fiscal y pues eso puede tener un nuevo cambio, ¿no? Muy bien. Pero suponiendo que queda el tope de 7.5 para el próximo año, entonces la nueva deuda se iría a aproximadamente 40.000 y algo de millones, que nos deja ratios de deuda sobre PIB de entre 74 y 79%. O sea, aquí, claramente, aquí tenemos los ratios que teníamos, ¿no? O sea, 70% era lo que teníamos antes de ese grado de inversión, ¿no? Entonces, ahora este es el escenario más ácido de todos, ¿no? De todo lo que he planteado aquí en estos tres escenarios ABC, que son 9 escenarios en realidad. Entonces, en el siguiente escenario, ¿no? Tenemos lo mismo, el mismo ejercicio, pero suponiendo que en el 2020 la caída fue 15% solamente. Entonces, llegamos a los niveles de deuda PIB entre 71 y 75%. Y el último escenario es considerando que en el 2020 solamente cae la economía 10%,
Y luego los subescenarios 3A, 3B, 3C son variaciones de -3, de 0, de 3%. Y con eso llegamos a ratios de deuda sobre PIB de finales del 2021 entre 68 y 72%. O sea, prácticamente no nos salvamos de tener un ratio a finales de 2021, es decir, casi dentro de 13 meses vamos a tener un ratio superior al 70%. Cuando nosotros vemos cuando nosotros vemos el ratio deuda sobre PIB, fíjense, fíjate que Brasil tiene W- con un ratio de 75.8%. Entonces, y teniendo en cuenta que Panamá, antes de tener grado de inversión, mantenía niveles de 70%, incluso hasta un poquito más abajo, ya con 70% pienso que se abre la posibilidad no descabellada de una pérdida del grado de inversión, desafortunadamente. Entonces, eso es siempre y cuando no se tome más deuda para otras cosas, ¿no? Sí, que la deuda solamente sirva para justificar el déficit fiscal. Entonces, los escenarios son digamos, difíciles, y esto pues nos plantea el reto de una reestructuración fiscal. Básicamente, hay que reestructurar las finanzas públicas. Si no se hace esto, no solamente, lo más grave no es que vamos a perder el grado de inversión. Panamá tuvo excelentes años antes del 2010 sin ser grado de inversión. Yo llegué a Panamá en el 2007, en pleno boom inmobiliario, y la verdad es que no necesitamos de grado de inversión para que la economía crezca, que se desarrolle. O sea, es un elemento importante, pero es un adicional. ¿Okay? No depende de eso la vida o muerte de la economía. No depende de eso. Pero entonces, lo más grave no es perder grado de inversión. Lo más grave es que eso lo vamos a pagar nosotros o nuestros hijos. O sea, cuando hay un déficit fiscal, lo que tenemos que tener claro es que cuando el país se endeuda y no arregla su déficit fiscal, porque una cosa es endeudarse una vez para resolver algo. Por ejemplo, si vamos a resolver la caja de seguro social, podemos tomar una deuda y tapamos el hueco y nos quedamos con una deuda, ¿no? Y le damos sostenibilidad a eso. Y otra cosa es tener una deuda recurrente, ¿no? Para tapar huecos cada año. Entonces, y cuando eso pasa, cuando no se produce esa consolidación fiscal, ese ordenamiento fiscal, prácticamente la única forma que tenemos de pagar eso es a través de los impuestos, ¿no? Y bueno, o sea, es así como funciona en todos lados. O sea, Panamá tiene una tasa impositiva baja. De hecho, es parte de las ventajas competitivas porque permite que las empresas puedan encontrar eficiencias en servicios prestados al exterior, ¿no? Y baja la carga, digamos, operativa de una manera importante. Y entonces, sin embargo, no hay otra forma de resolver eso que no sea con impuestos. Bueno, realmente sí hay otra forma, que es despedir y recortar, despedir a funcionarios públicos y recortar los gastos de gobierno, ¿no? Pero cuando tú ves la historia de los países latinoamericanos normalmente no hacen eso. O sea, recuerda cuántas veces se ha hecho recortes y despidos masivos de empleados públicos, ¿no? Eliminación de ministerios, eliminación de gastos. O sea, ¿cuántas veces se ha hecho históricamente en Latinoamérica? Y no vamos a tener muchos casos, pero sí vamos a tener muchos casos de reforma tributaria. Mira, o sea, todos los países cada cierto tiempo están haciendo reforma tributaria. Entonces, lo que quiero decir es que lamentablemente lo que viene es una reforma tributaria, ¿no? Y por los números que estoy viendo, tiene que ser algo bastante fuerte. Salvo que haya una decisión
digamos, de reducir gastos y que no veo, por lo menos en esta administración de gobierno, no veo que haya esa intención de reducir los gastos. O sea, no, al revés, o sea, el presupuesto aumentó respecto del año pasado, en plena pandemia, en plena caída del PIB. Así que, como les decía, ¿no? El año pasado, a finales del año pasado, se amplió el límite de déficit fiscal, que normalmente debería estar en 2% del PIB, a 3,5% en el año 2009 y a 2,75% en este año 2020. Y ya este año se ha presentado el proyecto para modificarlo a 10,5% en el 2020, a 7,5% en el 2021, a 4% en el 2022 y a 2% en el 2023. Entonces, ¿cómo podemos hacer para mejorar estos ratios? Bueno, algo que yo he estado promoviendo muchísimo es un plan de reactivación. O sea, porque el plan de reactivación no solamente es para salvarle la vida, económicamente hablando, a las familias y a las empresas, sino también a las propias finanzas públicas. Porque cuando la economía se dinamiza, entonces se recauda más impuesto por transacciones, es decir, ITBMS, se recauda, las empresas ganan más, pero en el actual escenario, las empresas, muy pocas empresas están ganando, el nivel de actividad está bajo, no hay muchas, digamos, no deberíamos esperar mucho de los impuestos indirectos como el ITBMS, no se está reactivando la economía y, de acuerdo con mi experiencia, cuando la economía se deprime, los niveles de evasión tributaria aumentan, ¿no? Porque en el caso de algunas empresas, de eso depende que puedan seguir o no puedan seguir. Entonces, el escenario es muy complicado para la proyección de los ingresos tributarios. ¿Okay? Entonces, frente a eso, ¿qué hay que hacer? O sea, hay que reactivar la economía, pero con mucha fuerza, ¿no? Si el paciente está en cuidados intensivos, tú no puedes esperar que el paciente se cure solo. El paciente necesita un tratamiento especial, acorde con su gravedad, ¿no? En Alemania redujeron los impuestos, el impuesto a las transacciones, el IVA, y le fue espectacular. O sea, y eso demuestra que en la época actual se necesita hacer algunos impulsos para, digamos, no solamente para que las empresas sigan existiendo y sobreviviendo, sino para que la economía empiece a entrar en un círculo virtuoso. Entonces, finalmente, pues considero que es muy probable, o altamente probable, es más, usaría el término inminente, una reducción en la calificación de las 3 calificadoras. Sin embargo, en lo que me tengo que reservar es en cuándo ocurriría y en cuántos niveles, si es en un nivel o es en 2 niveles. Normalmente las calificadoras quieren actuar con cautela y tratan de hacerlo de uno en uno, ¿no? Otra de las cosas que yo pensaría es que teniendo en cuenta que la calificación de Fitch fue la primera, la de este año fue la primera modificación en la perspectiva, y eso fue en febrero, yo pensaría que en el primer trimestre del 2021, a más tardar el primer trimestre de 2021, Fitch esté haciendo la revisión, ¿no? Y haciendo la revisión significa, como les digo, prácticamente reducir la calificación de riesgo. Si no se trabaja las finanzas públicas, porque todavía Panamá sigue inspirando confianza, por cosas buenas que tuvo el país, que ha tenido en los últimos años, el crecimiento de su economía, digamos, la gran capacidad de atraer inversión extranjera directa y las propias características de las ventajas competitivas del país siguen generando confianza, ¿no? Pero no podemos pensar que eso pues, va a ser eterno, porque la confianza se puede deteriorar o incluso se puede acabar. Entonces, se requiere un arduo trabajo desde ahora y no
no dormirnos en nuestros laureles, ¿no? O sea, porque es verdad, es verdad. Estamos accediendo a tasas bajísimas, ¿no? Y la prima por riesgo país de Panamá es una de las más bajas de Latinoamérica. Pero no podemos confiarnos en eso porque cuando vemos otros indicadores y otras variables, el escenario es muy difícil. La otra cosa que también pasaría es que si el techo soberano, digamos, tenemos la calificación soberana y tenemos el techo soberano que normalmente está a 2 niveles por encima, ¿no? Si la calificación soberana cae, el techo soberano cae. Y eso podría traer abajo algunas calificaciones. Por ejemplo, el Canal de Panamá tiene calificación A2 y la calificación podría bajar si Moody's, que califica también a la Autoridad del Canal de Panamá, reduce la calificación soberana, porque al bajar la calificación soberana baja el techo país y entonces ninguna entidad establecida en Panamá puede tener una calificación por encima del techo país, ¿no? Entonces ahí, de hecho, cuando Moody's cambió la perspectiva de la calificación soberana de Panamá, también lo hizo para el Canal de Panamá, ¿no? También lo puso en perspectiva negativa, porque obviamente están linkeados. Entonces eso, ahora, no en todos los casos, ¿eh? No necesariamente tiene que ocurrir eso, no necesariamente tiene que ocurrir eso, porque si baja el techo soberano, pero el país o un banco o una empresa está todavía con una calificación que está por debajo del techo soberano, entonces no se vería modificada su calificación. Así que eso es caso por caso, pero sí pensaría que habrían varias entidades que cambiarían de calificación cuando se reduzca la calificación soberana, ¿okay? Y entonces aquí se necesita una reforma fiscal grande, ¿no? Entonces, eso es lo que sabemos todos, no solamente lo digo yo, lo dicen muchos economistas, pero nadie nos hace caso. Así que el tema es que las consecuencias van a ser fuertes. Consecuencias van a ser fuertes porque los indicadores se van a deteriorar, ¿no? Entonces, si no nos cuidamos, va a llegar un momento en que no vamos a poder resolver las cosas y que pues se nos van a poner sumamente difíciles, ¿no? O sea, digamos, en una primera instancia perder las calificaciones, en una segunda instancia perder la buena tasa de interés a la que podemos acceder actualmente, y en una tercera instancia perder el financiamiento, ¿no? O sea, que es un poco lo que le está pasando a Costa Rica. O sea, Costa Rica tiene muchos años de tener justamente niveles altos de déficit fiscal, año tras año, y pues cuando han querido hacer reformas tributarias no han podido, y ahora pues están en un serio problema porque ni pueden hacer las reformas tributarias, ni tienen un acceso al financiamiento porque Costa Rica tiene calificación B. O sea, B significa que de ahí siguen los Cs. Y los C son la última calificación antes del D. O sea, triple C, doble CC, que para los calificadores es casi lo mismo. O sea, triple C, doble CC es casi lo mismo, ¿eh? Entonces, y está en B. Entonces, está en un escenario muy, muy difícil, ¿no? Con riesgo de poder incumplir incluso su deuda soberana. Entonces, bueno, amigos, esto es todo lo que les tengo preparado. Me quedo a sus órdenes para consultas, para poder tener comentarios de ustedes o alguna apreciación, cualquier cosa. Pues estoy a sus órdenes. Nos quedan algunos minutitos, así que si tienen preguntas, yo con mucho gusto puedo atenderlas. Vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver. Por el chat parece que me dicen, ¿no? Me dicen que el crecimiento se basó en actividades puntuales de infraestructura, como Canal de Panamá, Metro, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Digamos que el crecimiento fue muchas cosas, ¿no? O sea, pero ahí hubo un impulso importante del sector construcción, como ya lo vimos anteriormente, ¿ok? Para controlar la deuda, ¿cómo la puede controlar si cada vez hay más problemas sociales? Bueno, primero, ¿por qué nos endeudamos? Primero, a ver, la primera reflexión de la deuda es que la deuda
no es mala. O sea, la deuda no es intrínsecamente mala. ¿No? El problema es el uso de la deuda. Y para ponerlo en estos términos, digamos que hay dos tipos de deuda, la deuda buena y la deuda mala. ¿Okay? Mírenme a mí. Si yo tomo una deuda para comprarme una casa, si yo tomo una deuda para estudiar un posgrado, si yo tomo una deuda para invertir en un negocio, esa es deuda buena, porque esa deuda va, digamos, permite la adquisición de bienes y la generación de flujos futuros, ¿no? O que permite una plusvalía de lo que se está comprando. O sea, esa es una deuda buena, ¿no? Es una deuda para invertir, ¿no? Y existe la deuda mala. O sea, imagínate que yo me endeudo y me gasto, ¿en qué? Me gasto en cosas que no sirven, ¿no? O sea, me lo gasto en licores, me lo gasto en casino, me lo gasto en comprarme ropa que no necesito, me lo gasto, o sea, me gasto en todas esas cosas. Esa es deuda mala, ¿no? Entonces hay dos tipos de deuda, la deuda buena y la deuda mala. Y lamentablemente lo que está teniendo el país es deuda mala. Entonces, lo que hay que hacer, si tenemos que endeudarnos de todas maneras, lo que hay que hacer es tener lo menos posible de deuda buena y lo más posible, perdón, lo menos posible de deuda mala y lo más posible de deuda buena. Eso es lo que tenemos que tener. ¿Qué cosa es deuda buena? Ahora, usando la misma metáfora para finanzas públicas, deuda buena es, o sea, la deuda para construir carreteras. Pues eso genera empleo. Y si genera empleo, genera recaudación, ¿no? Genera gasto y genera, o sea, tiene un efecto multiplicador, ¿no? Y genera servicios, infraestructura. Entonces, cuando a mí me dicen, no, es que no hay plata para hacer el cuarto puente, o sea, es que ese es justamente lo que hay que hacer, o sea, ese es el ejemplo perfecto, la deuda que se tiene que tomar para construir el cuarto puente. Entonces, y eso, entonces cuando me preguntan qué hacer con el, bueno, hay que eliminar la deuda mala. Y si para eliminar la deuda mala hay que eliminar, como el caso de la persona que te decía, que se gasta la plata en tonterías, ¿no? Que son cosas improductivas, pues igual las finanzas públicas tienen que ordenarse y tienen que reducir todos los gastos que no impliquen impacto social. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Por aquí me dicen, es imposible que la economía solo caiga 10% como señalan. Bueno, es que es muy difícil que caiga 10%, ¿no? O sea, por lo menos yo he hecho números, ¿no? O sea, yo hice números en el mes de mayo y los mantengo, o sea, creo que hasta ahora, más bien, poco a poco se me han ido acercando más colegas, ¿no? Porque cuando yo lancé el 20.8% de crecimiento, entonces mucha gente me dijo que estaba loco, lo cual lo considero un halago. y, y 2%. Y poco a poco se han ido acercando. Hoy en día creo que casi nadie, bueno, el MEF sí, el MEF habla de 9%, pero casi nadie piensa, o muy poco piensa que la economía va a tener una caída de un dígito, ¿no? O sea, menos de 10%, o sea, va a ser probablemente de doble dígito. Bien, perfecto. Esta es una cruda realidad, me dicen, que nadie quiere abordar tan claramente como tú sí lo estás haciendo. Bueno, hay que decir las cosas, pues. Hay que decir las cosas, ¿no? Y a veces hay que ser un poco contundentes. En el Bancaforo de enero, yo les hablé del coronavirus y yo me arrepiento de no haber sido tan contundente con esa opinión porque creo que nos hubiese ayudado a todos, ¿no? Y más empresas hubiesen estado preparadas para afrontar. A mí lo que más me duele del virus es el impacto que ha tenido en la educación, y de eso se habla poco. O sea, yo soy creyente en la educación y tengo la suerte que mis hijos han podido hacer sus clases normales o casi normales, entre comillas, a través de las plataformas virtuales. Pero sé que, pero digamos, mis hijos probablemente, y tal vez los de ustedes, son
un sector privilegiado, ¿no? Digamos, los que necesitan educación, que van a la educación pública, no han tenido ese privilegio y prácticamente han perdido el año, ¿no? O sea, y eso es lo que más me duele, ¿no? Una de las cosas que más me duele. O sea, si yo hubiese sido más contundente en el mes de enero, tal vez algún colegio me hubiese escuchado y tal vez alguien del sector de educación me hubiese escuchado y hubiese hecho algo, ¿no? O se hubiese preparado mejor. Bien, ¿qué más me dicen? Otros escenarios podrían agravarse, sí, otros escenarios se podrían agravar por posibles rebrotes. Bueno, va a haber un segundo rebrote, tenganlo en cuenta, o sea, de todas maneras, ¿no? Perdón, segundo rebrote es una redundancia, ¿no? Segundo brote o rebrote. Sí va a haber, probablemente en enero, probablemente en enero. O sea, está entre diciembre y enero, pero digamos que creería que diciembre se va a seguir dejando y pensaría que en enero va a venir digamos, nuevas medidas, ¿no? Una nueva cuarentena de repente. Espero que esta vez la hagan bien, ¿no? O sea, ahora que los contagios han bajado respecto de hace algunos meses, pues es el momento de prepararnos, ¿no? De prepararnos, ampliar la capacidad hospitalaria, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no se ha enfermado ni el 3% de la población, entonces esto va para largo, ¿ok? En conclusión, el otro año Panamá puede perder su grado de inversión, sí, pero tengo que ser humilde en decir que hay muchas cosas que son difíciles de prever. Y como les decía, es probable, no puedo asegurar, que se pierda el grado de inversión, yo diría 50-50 actualmente. Pero es muy difícil saber cuándo se va a perder, ¿no? Y va a depender también de medidas adicionales que se tomen de aquí hasta en los próximos meses o años, ¿no? Bien. Con la tragedia de Chiriquí, bueno, sí, los efectos del sector agrícola, por supuesto, eso deteriora, ¿no? Deteriora muchísimo la economía y pues distrae también la capacidad o reduce los recursos de las capacidades que tiene el país para hacer frente al virus, ¿no? Muy bien. ¿Habrá bancos con dificultades de operar, incluso que cierren? No creo. Bueno, o sea, no creo en un riesgo sistémico. Pueden haber algunos casos puntuales, ¿no? Dependiendo de su nivel patrimonial y su nivel de cartera. Pero con el último acuerdo que sacó la superintendencia, yo pienso que los bancos pueden estar tranquilos. O sea, si yo fuera banquero, yo le dije, o sea, si yo fuera banquero estaría saltando en un pie por ese acuerdo. O sea, es lo más maravilloso que le ha pasado a la banca en los últimos años. ¿Por qué? Porque les dan hasta mediados del próximo año para renegociar condiciones. Entonces, si yo fuese banquero, ¿yo qué cosa hago? Ajá. ¿A qué le tenía miedo yo? Supongamos que soy banquero, ¿no? ¿A qué le tengo miedo? O sea, a la tremenda cantidad de reservas que voy a tener que hacer. O sea, eso es lo que no... Y eso ya está resuelto. ¿Por qué? Porque viene, o sea, yo lo que tengo que hacer es actualmente separar cuáles son los clientes buenos y los clientes malos. Los buenos, los que siguen pagando, los que no se han afectado por la pandemia o se han afectado un poco, pero pueden seguir pagando, ¿no? Y, o sea, los que no han perdido el trabajo y ese grupo. Y tenemos los clientes que se deterioraron, pues, clientes deteriorados, perdieron el trabajo. Si alguien perdió el trabajo, no lo va a recuperar en 6 meses con facilidad. Tal vez 2 años, tal vez 3 años. Entonces, como banco, le doy un periodo de gracia de 3 años. No vale nada. Todos los intereses se acumulan, ¿no? Eso está permitido. ¿Okay? Entonces, si no hay obligación de pago del cliente, no hay deterioro. O sea, no se va a evidenciar el deterioro. Y no hay necesidad de hacer provisiones en esos 3 años. Y esos 3 años, por lo menos, y después de los 3 años, de repente el cliente sigue deteriorado, o de repente no, de repente ya consiguió trabajo, se arregló su situación. Pero como banco ganó tiempo para poder fortalecerme patrimonialmente. Lo que sí voy a tener, digamos, un mayor requerimiento de liquidez. O sea, eso sí, ¿no? Y fíjate que, ¿cómo cambia la cosa con este acuerdo? Porque antes del acuerdo, yo estaba muy antipático diciendo, mira, que las reservas, que el patrimonio, que la
pruebas de estrés, de capital, de solvencia, ¿no? Que el problema de la banca. Entonces, y ahora yo podría estar mucho más tranquilo en eso, pero más bien ahora enfoco mis preocupaciones hacia el tema de liquidez, ¿no? Que, que no es un problema menor, pero es un problema menos grave que el tema de la solvencia, ¿no? Bien, entonces así como yo lo veo, o sea, creo que eso es, digamos, ha sido una buena idea, salida para los, digamos, para este problema que pues, que hay que darle una atención especial, porque nadie lo buscó, o sea, este es un tema de un factor externo, ¿no? Bueno, amigos, y así hemos llegado a las 8:29. Estoy sumamente agradecido con todos ustedes por su presencia aquí, ¿no? Por aquí me parece que quedaron algunas preguntas. Vamos a ver, no sé. Así. ¿Por qué crees que el gobierno... Sin respuesta. Es un tema político, creo. ¿Se puede anticipar que la deuda reciba un tratamiento especial en consideración a la pandemia? No, yo creo que las calificadoras no les importa que el deterioro sea por pandemia. O sea, yo creo que es como ustedes que son banqueros, ¿no? Se deteriora mi cliente, o sea, se deterioró. El cambio de categoría, lo pongo en mención especial. O sea, no me importa por qué, pero lo pongo en mención especial. Es más o menos algo así. Pensaría, ¿eh? O sea, pero no puedo responder por otros. Muy bien. Bueno, ¿qué más? Me hablan de, bueno, el escenario de deuda PIB, que ya lo comentamos, deuda buena, deuda mala, pareciera que la baja de la calificación es inminente. Sí, ¿qué tan severa puede ser? Por lo menos uno, ¿no? O sea, uno, te lo digo, con 99.9% de probabilidad, en mi estimación cualitativa. Y dos o más niveles para perder grado de inversión, te diría 50%, ¿no? Y para que eso pase, pues eso se debería materializar entre los los descensos van a venir entre 2021 y 2023. Entre enero de 2021 y diciembre de 2023. Más o menos ese es el periodo en donde se van a ir dando gradualmente los descensos. Bien, amigos y amigas, muchísimas gracias por participar del Banca Foro. Nos vemos la próxima semana.